Pensemos por un momento en esto. Tener el trabajo más poderoso del mundo, pero que también sea de lejos el más peligroso. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en el destino de los primeros emperadores de Roma para ver si eso de sentarse en el trono era un privilegio o más bien una sentencia de muerte. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Ser emperador de Roma era de verdad un símbolo de poder absoluto o, en el fondo, era una trampa mortal? Pues nada, vamos a ver qué nos dicen los hechos, los datos. Vale, para situarnos, vamos a cubrir unos 250 años que fueron, cruciales. Empezamos con el fundador del imperio, con Augusto, y llegamos hasta el mismísimo borde de la crisis del siglo III, que fue un periodo de guerra civil tan bestia que casi borra a Roma del mapa. Y todo empieza aquí. Llevaban casi 500 años de república y, de repente, llega un hombre que concentra todo el poder en sus manos y cambia Roma para siempre. Así que, claro, tenemos que empezar por él. El primer emperador. Hablamos, como no, de Augusto, el sobrino nieto de Julio César. Fue él quien inauguró la famosa Pax Romana. Ojo, reinó durante 41 años y murió de viejo, o al menos eso es lo que dice la versión oficial, porque en Roma, ya se sabe, siempre hay un pero. El rumor de que su propia esposa Livia lo envenenó para colocar a su hijo Tiberio en el trono, digamos que es la primera pista de que el poder imperial nace y vive siempre entre sombras. Vale, pues con Augusto fuera de juego, llegamos a la primera familia imperial, los Julio Claudios. Y aquí la cosa se tuerce. La estabilidad que había conseguido Augusto da paso muy rápido a un patrón mucho más oscuro, de paranoia, de excesos y sobre todo de muchísima violencia. Es que fijaos bien en la escalada, porque es brutal. Con Tiberio, el asesinato es todavía un rumor. Pero luego llega Calígula, y a él ya directamente lo apuñala su propia guardia pretoriana. ¿A Claudio qué le pasa? Pues que lo envenena su mujer Agripina, para que su hijo Nerón suba al trono. Y el propio Nerón acaba forzado a suicidarse. En una sola generación, la violencia pasa de ser un cotilleo a ser, básicamente, la forma habitual de cambiar de líder. Claro, la muerte de Nerón deja un vacío de poder gigantesco. No hay un heredero claro, así que Roma se hunde en su primera gran guerra civil de la era imperial. El caos está servido y la gran pregunta es, ¿quién va a ser capaz de tomar el control ahora? Pues el resultado fue el caótico año de los 4 emperadores. Menudo año. A Galba lo asesina su guardia. Otón se suicida cuando ve que lo tiene todo perdido. A Vitelio lo arrastran por las calles de Roma y lo ejecutan. 3 emperadores muertos en menos de un año. Y de entre todas esas ruinas emerge un general veterano, Vespasiano, que consigue hacerse con el poder y fundar una nueva dinastía. Vespasiano, la verdad, fue un soplo de aire fresco. Puso orden, arregló las finanzas y, ojo, inició la construcción del Coliseo. Consiguió algo que parecía imposible, que su hijo Tito le sucediera de forma pacífica. Parecía que la estabilidad por fin había vuelto. Pero la historia, ya se sabe, tiende a repetirse. El otro hijo de Vespasiano, Domiciano, se convirtió en un auténtico tirano que aterrorizó al Senado. ¿Y cómo acabó? Pues asesinado en una conspiración palaciega. Una vez más quedaba claro que la paz era algo muy frágil. Y de repente, cuando parecía que todo iba a ser siempre sangre y caos, Roma entra en su apogeo. Llega un periodo de casi un siglo de paz y prosperidad, conocido como la era de los 5 buenos emperadores. ¿Y cuál fue el secreto? ¿Cómo lo consiguieron? Pues con una idea que en ese momento era revolucionaria. Se acabó la sucesión por lazos de sangre. En vez de eso, cada emperador adoptaba al hombre que consideraba más capaz para sucederle, sin importar si era su hijo o no. Esta simple regla, la meritocracia, lo cambió absolutamente todo y trajo casi un siglo de paz. Y es que los resultados, hablan por sí solos. Nerva sentó las bases, Trajano llevó al imperio a su máxima extensión, luego Adriano consolidó esas fronteras, por ejemplo con su famoso muro, Antonino Pío presidió una era de prosperidad increíble, y todo culminó con Marco Aurelio, el famoso emperador filósofo. Casi 100 años de gobierno competente y por fin de emperadores que morían de viejos en sus camas. Parecía que Roma ahora sí había encontrado la fórmula del éxito. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Las épocas doradas nunca duran para siempre. El final de la Pax Romana llega de una forma muy abrupta, y todo se viene abajo por una sola decisión, una decisión fatídica. Esta cita de Marco Aurelio, de sus Meditaciones, resume perfectamente el espíritu de esa época. La sabiduría, el sentido del deber, la idea de ser bueno porque la vida es corta. Es una ironía tremenda, porque su mayor error, el que lo cambió todo, fue precisamente no seguir esa lógica y pensar en el legado de su propia sangre. Y es que Marco Aurelio cometió el error que ninguno de sus predecesores había cometido. Rompió la regla de oro y nombró sucesor a su hijo biológico, Cómodo, y fue un desastre absoluto.
Cómodo se creía la reencarnación de Hércules, llegó a luchar como gladiador en el Coliseo, sumió a Roma en el caos y el terror, y como era de esperar, su reinado acabó con su asesinato, lo estrangularon en su propia bañera. Con él, la Edad de Oro se acabó para siempre. Y con la muerte de Cómodo, vuelta a empezar. Volvemos al caos. Si el año 69 nos pareció una locura con 4 emperadores, el año 193 fue todavía peor, el año de los 5 emperadores. De nuevo, la guerra civil se adueñó del imperio. De esta nueva guerra civil sale una nueva dinastía, la de los Severos. Pero esta gente ya no se andaba con tonterías. Su única base de poder era el ejército, y su única política, la violencia. Para que nos hagamos una idea de cómo era esta dinastía, solo hay que ver cómo empezó. El fundador, Septimio Severo, fue sucedido por sus 2 hijos, Caracalla y Geta. Se odiaban a muerte. No pasó ni un año cuando Caracalla engañó a su hermano. Le dijo que fuera a una supuesta reunión de paz con su madre, y allí mismo, en los brazos de su propia madre, lo mandó asesinar. Este acto de fratricidio, tan brutal, marcó el tono de todo lo que vino después. A partir de ahí, la espiral de violencia ya es imparable. A Caracalla lo mata un soldado, su sucesor, Macrino, es derrotado en batalla y ejecutado. Al siguiente, el jovencísimo Heliogábalo lo asesina su propia guardia con solo 18 años. Y finalmente, a Alejandro Severo, el último de la dinastía, lo matan sus propias tropas. Su muerte da inicio a 50 años de anarquía total. El sistema está, sencillamente, roto. Y al final, los números son demoledores. Si miramos a los primeros 27 emperadores, resulta que un 60% fueron asesinados o ejecutados. 60%. Solo una pequeña minoría murió de causas naturales. Estadísticamente hablando, ser emperador de Roma era una de las profesiones más peligrosas de la historia. Una auténtica locura. Así que volvemos a la pregunta con la que empezamos. Visto lo visto, parece bastante claro que el poder absoluto era menos un premio y más una sentencia de muerte, ¿verdad? La historia de estos hombres nos deja una lección bastante clara. Cuanto más poder se concentra en una sola persona, más violenta y más inestable se vuelve la lucha por él. Y esa es una lección que resuena una y otra vez a lo largo de toda la historia.